edición de La Chimichanga Podcast. Aquí estamos con mi camarada Sergio. Mucho gusto. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, bienvenidos todos aquí. No se les olvide, comen, like, subscribe, todo lo que todos los canales mencionan. Todo el paquete. Sí, para que podamos seguir progresando. Aquí sobre el tema de hoy llegamos a la conclusión que vamos a hablar sobre un tema, puede que hay alguna de nuestras exes que esté viendo esto. No hard feelings. No hard feelings. Saludos a todas. No es que sea, yo no tengo como que un carrusel, ¿verdad? Pero sí hay algunas personas. En lo personal tomo la palabra, les mando muchos saludos, un abrazo y un beso enorme en el alma, porque independientemente del drama y el gossip, fueron personajes de la película de mi vida, lo cual estoy muy agradecido. Y que empezamos, Oscar. Experiencias nuevas. Pero sí. Pero cuando, para empezar, el tema es hashtag el ex incómodo o la ex incómoda, dependiendo. La mayor parte, casi siempre son todos, la mayor parte de los exes. Pues yo trato de ser un buen ex, de los que no buscan, no joden, no están fregando en el alma, simplemente desaparecen de tu vida. Y si te topo en el Target o en el Sprouts, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya. Que tengas buen día. Sí, pues así como lo mencioné en el de ghosting, que nomás así como que ya cortamos y todo, pues borrón y cuenta nueva. Claro, entonces, pero ¿qué pedo cuando hacen campaña en contra tuya? Comenta. En sí es algo, por decir, como dicen uno, de tu verdad y mi verdad, lo que en realidad sucede es algo en medio. Cada historia tiene dos versiones. Sí, 3. La tuya y la mía, la verdad. ¡Ay, güey! Pablo Neruda, ¿quién eres? A ver, dale. Pero en sí, con respecto a eso, cuando uno corta con la ex, y si me llegó a pasar un par de veces, sí. Pues la ex trata de quedar bien con la familia o así, le preguntan qué pasó y así. Entonces empiezan como a inventar, no, que hizo esto y lo otro, para no meterme en problemas después, como que me quieran cancelar, no voy a decir de las mentiras que me llegaron a inventar, pero así como que, caray, yo nunca he hecho eso. Pero sí, así en una ocasión que fui ya a recoger las cosas de una ex. Ajá. Bueno, que dejé con la ex. Sí. Así la mamá no me quería ver ni en tu ex suegra. Ok. La mamá de la ex, Ajá. Y el papá así como que así nos dijo varias cosas, pero la verdad no le creo. Y cualquier cosa que necesites, aquí estoy para ayudarte. Y así, pues, quedó como trató de ser policía bueno. Ajá. Ok. Sí, pero la mamá no quería ir. Y luego después me enteré lo que me contaron y sí fueron cosas como que muy pesadas y yo como que, caray, yo no tenía nada de eso hecho. Está bien de miedo eso, que me sacan a la policía después. Pero bueno. ¿A ti no te han inventado cosas las exes? ¿Qué te puedo decir? Tengo expertas en política, en campañas que me han hecho, pero es normal. Yo simplemente trato de... Es que mira, vamos a ser honestos, ya fuera del cotorreo, cuando terminas, es que alguien va a quedar mal. Siempre va a quedar. Y más pues alguien que cuando el cortado, porque le dicen dumb, dumb, o sea, como que, yo te corto a ti. Yo tengo a ti. El dejado o la dejada es quien hace el pedo mundial, lo cual es muy natural y se podría entender cuando hacen una campaña en tu contra y sobre todo cuando te llega a afectar en una futura relación. ¿Qué pedo? Y pues sí, en mi caso, por ejemplo, por decir, yo soy el que siempre ha cortado con todas las exes, pero cat by the middle. Pero a veces te pasan, tienes que ser uno. Exactamente, no way out. Pero bueno, ¿qué pedo, Oscar? Quiero compartirte cabeza de impacto, hashtag, cuando el ex o la ex incómode, mantienen relación con tu familia o amigos después del corte. ¿Qué pedo? Bueno, con respecto a eso, nomás solo he tenido una experiencia con eso.
Y en sí llegó a ser buena porque esa ex, sí. Esa ex cuando empezó todo lo del COVID, empezó a trabajar como de los que planean como para ponerte la inyección cuando recién salió. Sí. Entonces, pues mi padre y pues estaba malillo y todo. ¿Tu papi? Ajá. Y para que pudieran salir, mi mamá, de hecho, llegó como a preguntarle y ella, sí, yo les puedo arreglar y para hacer la cita que les pongan la vacuna rápido. Y pues sí, aprovecharon y los puso como a que me lo adelante de la lista de espera para que fueran luego a vacunarse mi mamá, mi padre y mi abuela. Entonces es la única ocasión que he tenido así de que alguien haya tenido todavía como del contacto con la familia después, pero con las demás exes no, pues ya ninguna llegó a... Pero bueno, esto fue un buen gesto de tu ex, esto no fue nada incómodo, yo lo puedo compartir, que una de mis ex, siendo que terminamos por todos los medios y demás, en un día de las madres le mandó flores a mi santa madre enmascarada, no manches. Pues es buen gesto mandarle flores a tu ¿Por qué? mamá. O sea, no, era para estar ahí, floreando el... No chifles, o sea, no, definitivamente fue una situación muy incómoda, porque llegaron las flores a mi casa, tu casa, la casa de todos, menos de ti, que esta no es tu casa. El caso es de que llegaron las flores y fue un momento incómodo porque yo ya andaba saliendo con alguien. ¿Alguien más? Con alguien más. ¿Y tu mamá ya sabía o no sabía? Claro, obviamente. Yo soy mexicano, no vendo fruta, pero soy mexicano. Todo el mundo ya sabe con alguien, yo andaba cortejando a otra chica. Y fue muy incómodo que llegaran las flores, era un 10 de mayo, estábamos reunidos en casa, tu casa, mi casa, llegan las flores, digo, güey, pues se las mandó, un pretendiente, quiero pensar, para fallecido, entonces, no, era de esta persona. What the fuck? Quiere ganarse la familia para que después... ¿Ya cuándo, mija? ¿Ya cuándo? Ya está toda cortada y... Ya cuando valió todo. Ya cuando valió todo. Sí, sí, pero es que si se ganan a la familia, después van a andar... Después de lo que me salió aquí. Después de lo que me salió aquí. Sí. Después de lo que te salió ahí, como dice, ay, mira, qué bonita niña. Y luego, ¿por qué no regresas con ella? Era muy buena persona. Ándale, sí, me invitó a Cibeles a desayunar. Pero bueno. Mira, de dibujos caros. ¿Quién iba a pagar? Nadie, traía cortesía en la mendiga. Perdón. Pero bueno, pues que casi siempre yo te invito, pero tú pagas. ¿Qué pedo, Oscar? Cuando te mandan a alguien para vengarse de ti. Voy a desarrollar más el punto, es decir, cuando eso suena como que se quieren acá silenciar por ahí. Que algo está muy de moda, lo cual yo fui víctima en algún tiempo contemporáneo. Terminé con una persona hace unos años, de repente me llega alguien en Instagram, me mandan el follow request, y yo dije, ¿y esta chica qué es? Hay muchos spam, ¿estás de acuerdo? Sí. Cuentas falsas que te piden dinero y demás. Pero veía a esta persona que era del Paso, Texas, de edad X. Mira, y lo dice, sígueme en mi OnlyFans. No. Dije, caray. No, total, el punto, el grano, nos empezamos a seguir, empezamos a platicar, me hablaba de Dios, de la Biblia, dije, güey, vamos a casar, cabrón. Ya, voy a casar. Y nada, güey. Empezamos a salir, nos gustamos, hubo ahí un efervescencia de hormonas y demás, y que me voy enterando que me la mandaron. Así es, me la mandaron y pues bueno, ya es un desastre. Todo fue a raíz de que hubo un pleito entre nosotros, porque si iban a venir a vivir unos familiares a mi casa, nadie no estaba de acuerdo, hizo un problema bomba, sale esto a relucir, pero bueno, ¿qué pedo? O sea, ¿no estás de acuerdo de que se fueran a vivir contigo? No, ella quería venirse a vivir conmigo, ¿sí? Porque yo notaba así como que ya traía cositas como que, ¿qué pedo? De repente traía cosas del gimnasio, tenis de... Como un gatito ahí. De repente empezó a dejar cosas. Yo iba a proteger a mi familia, obviamente. Digo, oye, mi amor, amigo... Llegaba así. No te puedo ver porque vienen a cambiarse. Total, me la mandaron y demás. Pero bueno. Gracias. Anyway, ¿qué pedo cuando tratan de regresar los ex incómodos? Y te quieren convencer por muchos medios.
Pues te digo así, no tengo yo tanto material con respecto a esto por como fue lo del ghosting y eso que te digo que yo cuando corto con esas personas ya borro mi cuenta nueva. Sí, La única vez que me llegó a pasar era así de que pues ya estábamos viviendo juntos y todo el rollo. Ajá. Y así como que pues nos quedamos hasta que se venciera el contrato del apartamento. Ah, ok, ajá. Y ya cuando pues tocó el momento de separarnos, así como que, hey, y si volvemos y regresamos, le seguimos intentando. Yo creo que así de, pues si ya tuvimos meses en lo que se renovaba el contrato, no intentaste nada para... Sí, para retomar la relación, sí, definitivamente. Digo, esto me suena como que más bien quiere para quedarse ya vivir todavía más rato o algo así, buscar su propio... Y así que no, pues caló porque pues si uno claro, se la quiere y todo. definitivamente pero, pues, uno tiene sentimientos con las personas que fueron personajes en la película Nuestra Vida. Pero Oscar, público, chimichangos, chimichangas, chimilovers, ¿qué pedo cuando intentan aparecer cuando ya estás con alguien? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Qué pedo? No me ha tocado. Ya estás con alguien y regresan ¿A ti sí te ha pasado? ¡Sí! ¿Cuántas veces? ¿La última vez? No, pero ¿cuántas veces en total? Yo creo que como 2 veces más o menos, 2 o 3 veces más o menos. Pero pues, Sí, ¿cuál es que pareja ya como has marcado la última vez? Es que ya sabes que a mí me gusta salir con gente que es muy elocuente en redes sociales y lo publico todo. Pues, de la nada. El socialite. Mi pareja del momento me tagueó, andábamos echando drinking, ya sabes en qué lugares, y la señorita desapareció. Lo cual no está bien, no hagan eso, por favor. ¿A ti no te ha pasado? No. ¿Y te andaba buscando? No, simplemente se presentó, pero se presentó porque mi pareja en aquel entonces su cuenta era pública. O sea, la chava, la niña, era como que influencer del área, de la frontera, tú sabes, de la que tienen colaboraciones con tiendas de ropa y boutiques locales. Ya sabes quién eres, saludos, baby. El caso es que, ¿y qué pedo? O sea, no entiendo, incluso a mí me ha pasado en lo personal, cuando mi ex me manda fotos con su actual pareja. ¿Qué pedo cuando tu ex te manda fotos con la pareja? ¿Qué pedo? Pues yo creo que nomás anda viendo para ver así como que... Mira de lo Güey, que te perdiste. hasta me preguntó una vez que si yo pensaba que ese era guapo ese cabrón. Digo, güey, claro que no. O sea, no. No bateo de izquierda. ¿Eh? No bateas de izquierda. O sea, para empezar no trae mi perfil, o sea, ¿qué te pasa? No mames. Te vas de noche y día, pues no mames. El caso es de que nunca te ha pasado eso. No. Pero bueno. Hay que borrarlo, hay que borrarlas, por eso las borro y las bloqueo. Yo trato de ser amigos de todo el mundo, no se puede, pero bueno, el día de hoy, pues muchas gracias. ¿Algo que se agregar en este tema, Oscar? No, pues así para agregar al tema, en sí, pues lo que recomiendo básicamente es como lo del mismo del ghosteo, que ya cuando algo pasa, pues ya déjense y cada quien viva su vida por dentro. Especialmente como contigo, de que te siguen mandando fotos ya que tienen que andar haciendo molestándote. Quieren mi aprobación para su pareja actual. ¿Pero para qué? Es que no lo entiendo. Y yo no bloqueo a nadie. A mí me bloquean. O sea, ya es ley de vida. Pero bueno. Anyway. ¿Qué les haces? No, nada. Las traumas. Hablamos del catecismo. El caso, muchas gracias por sintonizarnos. Que tengas un excelente y maravilloso día. Esto fue La Chimichanga, tu podcast favorito. Muchas gracias. Hasta luego.